Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Paloma Montalvo Moreno. Estudio el segundo semestre de la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Actualmente me encuentro cursando la modalidad en línea y el día de hoy voy a hablarles sobre la metodología experimental y la psicofisiología. Es importante recordar que la metodología experimental está basada en el método científico. Al ser específicamente experimental, va a contar con tres características importantes. La primera de ellas es el control de variables. ¿Esto qué quiere decir? Se presenta cuando existe la manipulación de la variable independiente, la cual funge como causa del fenómeno que estemos estudiando. Esto se hace para analizar las consecuencias que esta manipulación tiene sobre la variable dependiente, la cual fungirá como el efecto. Posteriormente se delimita qué relación existe entre estas variables, cómo influye una sobre la otra, cómo se relaciona una con la otra, o bien en qué se parecen o se diferencian estas variables, para finalmente analizar los resultados obtenidos. Todo esto desencadena en la investigación, la cual es parte fundamental de la metodología experimental. Se va a caracterizar por cuatro procesos básicos. Los procesos sistemáticos, debido a su ajuste estricto al método científico. Los procesos críticos, pues buscan constantemente llegar a la verdad. Los procesos empíricos, ya que someten sus hallazgos a evidencia. Y finalmente, los procesos aplicados al estudio de un fenómeno, que es para lo cual se realiza todo este trabajo. Dentro de la investigación existen dos enfoques importantes de conocer, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Dentro de ellos hay diferencias importantes para tomar en cuenta al momento de realizar la investigación. A diferencia de lo que usualmente se cree, no es como que esté peleado uno con el otro o uno sea mejor que otro, simplemente son distintos y por ello es importante conocer las diferencias. Vamos a comenzar con el enfoque cualitativo. Como podemos ver, este se caracteriza por la dispersión y expansión de datos. Aquí, al interesarse por las cualidades que conforman al fenómeno, no existe control en la información recabada, es decir, no tienen como limitaciones, a diferencia del cuantitativo, el cual sí mide con precisión las variables de estudio. La siguiente característica es que es fresco, natural y holístico. Bueno, esto se refiere a que no crean condiciones experimentales, sino que más bien estudian al fenómeno en su entorno natural. A diferencia del cuantitativo, que al generar una condición experimental en la cual se busque llegar al resultado o cumplir la hipótesis realizada, pues se tiende a generalizar los resultados obtenidos. La siguiente característica es que, existe una flexibilidad sobre los fenómenos. Aquí, como no se generan objetivos e hipótesis estrictas, como en el caso del enfoque cuantitativo, pues no tienen como tanto problema en que a lo mejor los hallazgos hayan sido mayores o menores de lo que tenían planeados, puesto que lo que van o en lo que se enfocan es más en explorar el fenómeno. Ajá. A diferencia del cuantitativo, que aquí sí existe un control estricto sobre los fenómenos o sobre lo que se quiere estudiar. La siguiente característica es que contextualizan el fenómeno, es decir, no generalizan, a diferencia del cuantitativo, en el cual, hay un conteo y magnitudes acerca del fenómeno. La siguiente es que no existe posibilidad de réplica. A lo mejor esta sería una limitante del enfoque cualitativo. Tiene bastantes ventajas, como el hecho de no otorgar un número o una cantidad a ciertas cualidades, sino más bien conocerlas en todo su esplendor. Ajá. Sin embargo, una de sus limitantes es que no tiene posibilidad de réplica, puesto que no se estandarizó algún instrumento de medición, a diferencia del cuantitativo, que debido a que estandarizan constantemente los instrumentos con los que miden, pues sí tiene posibilidad de réplica. Y la última característica del enfoque cualitativo es que analiza múltiples realidades subjetivas, ¿no? Pues básicamente este es su punto focal de interés.
a diferencia del cuantitativo, el cual, bueno, lo que hace es comparar entre estudios similares, ¿no? A lo mejor no entre qué dijo cada persona o cómo vivió cada persona la situación, sino más bien en otros estudios qué fue lo que se reportó. Muy bien, ahora vamos a pasar al problema de investigación cuantitativa. ¿Qué se hace cuando se tiene una idea de lo que se quiere investigar? Bueno, se van a tomar en cuenta 3 puntos importantes. Lo primero que hay que hacer es delimitar la idea. ¿Qué es lo que quiero encontrar? Afinar esa idea, cómo lo voy a hacer, cómo voy a obtener lo que quiero obtener y estructurarla, ¿no? ¿Cuál va a ser el proceso que voy a seguir para poder obtener los resultados o para poder conocer algo de lo que tengo o sobre lo que tengo interés? Este problema de investigación cuantitativa es muy utilizado en la psicofisiología, puesto que es un método experimental en el cual, bueno, se tiene mucho control de variables precisamente para ver cómo influye la variable A sobre la variable B. Entonces, bueno, nos enfocamos más en lo cuantitativo porque es lo que más se utiliza en el área psicofisiológica. En ese sentido, para plantear un problema cuantitativo se deben tomar en cuenta 4 criterios importantes. El primero de ellos es que se debe tener una relación entre 2 o más conceptos. Posteriormente, o más bien es bien importante que esa relación de conceptos sea aspectos que se puedan observar y que se puedan medir. Puede ser las conductas principalmente, las emociones, porque pues a lo mejor aunque no se puedan ver, pero hay maneras de medirlas, la inteligencia, las respuestas psicofisiológicas ante algún estímulo, cualquiera de esas variables, de esos conceptos o de esos constructos que se pueden medir. Ajá. Implica la posibilidad de evidencia empírica, es decir, que al someterlo a prueba va a resultar, o al menos mi hipótesis no va a estar tan alejada de lo que yo creo que va a suceder, claramente basándome en las teorías revisadas con anticipación. Y bueno, este problema se debe plantear formulado como una pregunta clara y no ambigua, es decir, cómo influye la variable A sobre la variable B, cómo se relaciona la variable A sobre la variable B, qué diferencias o qué similitudes existe entre la variable A y la variable B. Muy bien, una vez que lo anterior está planteado lo mejor posible, tenemos que preguntarnos qué alcances puede tener el proceso de investigación cuantitativa o nuestro proceso de investigación. Lo primero que se tiene que hacer es una revisión de la literatura. Si a mí me interesa estudiar un tema, lo que tengo que hacer es revisar teorías o estudios que se hayan hecho sobre ese tema. Visualizar el alcance que tendrá, es decir, hasta dónde quiero que abarque mi investigación. La estrategia de investigación. ¿Cómo le voy a hacer para poder llegar al resultado o para obtener lo que quiero de ese estudio? Dentro de esta estrategia juegan un papel bien importante los enfoques, el cual puede ser exploratorio, que puede ser una investigación como lo son generalmente las cualitativas, que lo que van a hacer es explorar el fenómeno. No tienen un antecedente o no saben lo que está sucediendo, pero les interesa precisamente conocer y entonces van a explorar, como su nombre lo dice. El enfoque correlacional, en el cual se busca entender cómo se relaciona una variable con la otra. El descriptivo, en el cual, como su nombre lo dice, pues lo único que se va a hacer es encontrar y describir lo encontrado. O el explicativo, que es más elaborado, digo, a pesar de que tiene mucho que ver con el descriptivo, porque pues si vas a explicar algo, pues lo describes, también pues dentro de este se encuentra el hecho de no solamente decir, bueno, esto es así y así y así, sino más bien de qué manera se está dando o qué factores están influyendo para que eso esté ocurriendo. Ok, para ir comprendiendo un poco más todo lo anterior, nos debemos situar en qué es un experimento en sentido científico. Es algo que tenemos que conocer o que tenemos que comprender también para ver de qué manera se va a relacionar la metodología experimental con la psicofisiología.
Bueno, un experimento en sentido científico es un estudio en el que se manipulan una o más variables independientes, que van a ser las supuestas causas o antecedentes del fenómeno que nos interesa, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, o bien los efectos o las consecuencias derivadas de esta manipulación. Muy bien, una vez que conocimos el significado de un experimento en sentido científico, ahora vamos a adentrarnos en los experimentos que se han hecho en psicofisiología. Han sido muchos, pero en esta ocasión nos vamos a centrar únicamente en tres importantes. El primero de ellos es la psicofisiología de las emociones morales. En una ocasión, bueno, a una investigadora le surgió el interés por conocer pues cómo es que se presentaban las emociones morales o qué conductas nos llevaban a saber o a identificar que estábamos experimentando emociones morales. Pero, ¿por qué morales? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente la diferencia con las emociones básicas es que las morales están ligadas a intereses de bienestar. Ajá. Estas van a surgir cuando hay una interacción entre individuos o bien cuando se percibe que hay alguna violación moral. ¿Mm? Son evocadas en circunstancias que se extienden más allá de la esfera inmediata de uno mismo. Es decir, son inconscientes, son automáticas, no es como que nos propongamos experimentar una emoción moral ante una injusticia, simplemente son cosas que llegan. Ajá. Entonces, el experimento se basó en conocer qué estudios, generalmente de electrofisiología y algunos de neuroimagen, podían otorgarnos la posibilidad de conocer cómo se manifestaban las emociones morales en el cerebro humano. De esta manera se seleccionaron algunas técnicas como potenciales relacionados a eventos y neuroimagen en las emociones, para lo cual se encontró que la imagen por resonancia magnética va a registrar un aumento en la actividad neuronal que subyace a cambios de conducta. La resonancia magnética funcional va a ayudar a detectar cambios mentales muy pequeños, casi imperceptibles. Los potenciales relacionados a eventos van a registrar las manifestaciones de la actividad cerebral que ocurren cuando uno se prepara para dar una respuesta. Y el electroencefalograma va a registrar la actividad eléctrica por medio de electrodos que se colocan en el cuero cabelludo. Ok, ¿cuál era el objetivo de lo anterior? Básicamente conocer las bases neurales de la cognición moral, para lo cual, no obstante, el estudio de la psicofisiología o de las respuestas psicofisiológicas no se ha dado solamente en cuestión de las emociones morales. Otro estudio importante que se hizo fue acerca de la música, ¿no? En cómo la música podía calmar o no los episodios estresantes o lo que una persona podría percibir como estresante. Ajá. Para ello, bueno, se hizo un estudio muy elaborado, muy interesante, claramente por falta de tiempo o a manera de resumen se toman como aspectos de los más importantes, dentro de los cuales, bueno, considero que está el conocer acerca del arousal, valencia emocional y música. Ajá, ¿qué tiene que ver esto con la psicofisiología? Bueno, como mencioné hace un momentito, pues se buscaba precisamente el conocer si sí puede disminuir episodios estresantes ciertos tipos de música o si de lo contrario no se puede lograr nada, ¿no? Entonces, bueno, tomaron en cuenta las emociones, lo cual es un fenómeno multidimensional, que son subjetivas, fisiológicas, psicológicas y todos estos factores que influyen cuando uno siente una emoción. Arousal y valencia, que se refiere, bueno, el arousal, el nivel de energía que se tiene ante determinada situación, ¿ah? Y que pasa de la calma a la excitación. Y la valencia, el nivel de agrado o desagrado que se siente ante una situación en particular. Y bueno, las emociones relacionadas con la música. Se encontró entre algunas otras o entre algunos otros hallazgos interesantes que la música tiene tanto la capacidad de representar emociones que son percibidas como de inducir emociones que son sentidas en los escuchas. Ajá, entonces, bueno, para
evaluación o para este trabajo, pues evaluaron cómo era que las respuestas psicofisiológicas se relacionaban con los procesos cognitivos, ¿no? Cómo a través del ritmo cardíaco, la temperatura corporal, la sudoración, podían estudiarse las emociones y la cognición. Otro estudio dentro del marco psicofisiológico importante fue el análisis de la actividad electroencefalográfica en reclusos violentos. Para ello se realizaron dos pruebas importantes, la cual fue un electroencefalograma y potenciales relacionados con eventos. Curiosamente, en ambos se encontraron diferencias con respecto a personas o población en general y a reclusos que no tenían como tendencia a la psicopatía. Primeramente, en la cuestión del electroencefalograma, bueno, pues sabemos que se basa principalmente en detectar frecuencias eléctricas que pueden ir desde el sueño hasta la actividad intensa. La primera frecuencia es la alfa, que se presenta cuando uno está despierto y relajado, aumenta cuando se cierran los ojos y reduce cuando hay estimulación sensorial y actividad mental. La siguiente frecuencia es la beta, se asocia con la activación táctil, auditiva y emocional. La frecuencia teta, que se asocia con la ausencia de placer y también con una variedad de procesos tales como movimientos oculares rápidos en el sueño. Y la frecuencia delta. Este consiste en ondas grandes y lentas que se asocian con el sueño. Es la frecuencia que predomina en un recién nacido humano durante sus primeros años de vida. No obstante, se encontró que es la frecuencia más predominante en los reclusos con tendencia a la psicopatía. Por el lado de los potenciales relacionados con eventos, bueno, básicamente son respuestas que se ocasionan por sucesos y que proporcionan datos valiosos de cómo se está procesando algún evento psicológico, por lo que se encontró que claramente los reclusos violentos con tendencia a la psicopatía pues procesaban los eventos psicológicos de manera sumamente distinta a la población en general o bien a otros reclusos. A manera de conclusión, es de suma importancia e imprescindible contar con estudios que reporten de alguna manera, pues qué es lo que sucede con nuestro cerebro cuando tenemos la presencia de determinados estímulos y que mejor que se realice bajo el rigor de una metodología experimental basada en el método científico. Agradezco mucho la atención a este trabajo y en un momento más presentaré las referencias de las que me valí para poder realizarlo. Que tengan excelente día y muchas gracias por escuchar.